Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga abundantemente en este día. Damos a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a su programa de Mi alma tiene sed. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía, agradecemos a usted que nos ha hecho parte de sus actividades cotidianas y que sintoniza la radio en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo, en los mercados donde también nos dan acceso, a los centros carcelarios, en los centros hospitalarios y a todas las naciones a través de www.radio760online.com y las diferentes plataformas de redes sociales donde el Señor nos permite estar. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y vamos a hablar esta noche de la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor como siempre lo hacemos en este espacio, para que nuestra alma sea edificada, confortada, bendecida y podamos ser nutridos en nuestro espíritu. Que el Señor en este día se glorifique en nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos ser tocados por el Señor, para que en medio de la situación en la que estemos viviendo seamos reanimados, seamos fortalecidos, seamos redargüidos, amados hermanos. Que el Señor sea el que se glorifique. Y quisiera invitarle a que cuando le sea posible nos deje saber si tiene alguna necesidad, alguna petición específica de oración. Puede hacerlo a través del teléfono 4709-3785. Es un número de teléfono que estamos poniendo a su disposición para que usted, a través de mensaje de texto, a través de la aplicación WhatsApp, nos pueda dejar ahí su petición de oración, y con mucho gusto, cuando nosotros la leamos, vamos a estarla trasladando para que en los diferentes espacios donde la radio tiene esta bendición de poderse poner en comunión con usted y poder orar con y por usted, podamos clamar a Dios por ese milagro que usted necesita. Y puede hacerlo también en horarios de oficina a través del mismo número 4709-3785. Si usted quiere llamar, con mucho gusto se va a recibir su llamada. Y también puede hacerlo a través del teléfono 24 37 59 59. Así que en horario de oficina podemos con mucho gusto también recibir su petición de oración y de estar convenidos junto con usted en los diferentes espacios orando por la misma. Bien, como esta noche vamos a estar meditando en la palabra del Señor, le invito a que por favor tome su Biblia en sus manos. Si usted la tiene en su dispositivo electrónico, su computadora, su tablet o en internet, pues acompáñeme. Vamos a leer en el capítulo número 20 del libro de Números. Vamos a iniciar ahí el estudio esta noche. El libro de Números, capítulo número 20. Y la palabra del Señor dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón.
Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Y esta Biblia tiene una llamada diciendo que rencilla en hebreo es Meribá. Así que, amados hermanos, esta porción de la escritura que hemos leído en el capítulo número 20 del libro de Números nos habla de una situación, un poco complicada para un pueblo que acaba de salir de la cautividad de Egipto, que ha estado viendo las maravillas de Dios, pero que aún está siendo purificada, está siendo transformada, está siendo liberada, está siendo limpiada en un proceso, ¿verdad, amado hermano? Porque el Señor dice que en su divino plan, en su forma él de actuar, amados hermanos, que es la más sabia y la más prudente, pues él no tomó al pueblo y se lo llevó por el camino corto, porque la misma palabra del Señor nos deja ver de que entre Egipto y Canaán había un camino que hacía 11 jornadas de trayecto. Entonces quiere decir que en 11 días él pudo haber trasladado de Egipto hacia Canaán al pueblo que había liberado de Israel, pero el Señor no lo hizo así. Dice que él los fue llevando por ciertos lugares a fin de que se manifestara lo que había en el corazón de los hombres, de lo que había en el corazón de su pueblo. Y lo tremendo, amados hermanos, que nos debe hacer reflexionar es que ellos habían visto cómo Dios había enviado 10 plagas para liberarlos. Ellos no se los contaron, ellos lo vieron. Y aún la 10ª plaga, la 10ª plaga, lo que nosotros llamamos plaga o el milagro número 10, o la obra maravillosa número 10, fue que el Señor en una noche hizo que todos los primogénitos en Egipto murieran. Y no bastándole con eso, el pueblo salió con riqueza, salió con un montón de beneficios de ese pueblo de Egipto donde había estado cautivo, y el Señor todavía les hace otro milagro más grande que los 10 anteriores, y ese milagro fue que les abrió el mar para que ellos cruzaran en seco, y bajo ese mar que a ellos se les había abierto para hacerlos pasar, ese mismo mar hizo que fueran sepultados ahí, que murieran los egipcios que lo perseguían. Entonces, amado hermano,
el pueblo había sido testigo ocular, tanto hombres como mujeres, niños como ancianos, de los prodigios que Dios había hecho de una forma asombrosa y maravillosa. Y en ese desierto, pues ellos estando en el desierto también ya habían recibido otro milagro más, que era que Dios les proveía del pan. Dios les daba de comer a todos los que iban en esa caravana. La Escritura nos deja ver que había un promedio de 600,000 hombres de a pie mayores de 20 años, ¿verdad? Los que iban ahí, sin contar mujeres y sin contar niños. Por eso es que cuando se hace un promedio, amados hermanos, y poniendo 3 personas por familia o 4, porque las familias israelitas eran numerosas de por sí. Usted sabe que Isaí, por ejemplo, tenía 8 hijos. Isaí es el papá de David. Y Jacob llegó a tener 12 hijos. Entonces habían familias numerosas también. Pero poniendo un promedio de 4 por familia, iban 2.4 millones de personas en ese desfile. Quiere decir que eran bastantes personas, hermanos. Y el Señor les mandaba el alimento diario a todos. Y la Escritura deja ver que al que recogía mucho, no le sobraba. Ni al que recogía poco le faltaba, hermano. Entonces era el alimento suficiente para cada uno de ellos. Entonces, amados hermanos, es una bendición lo que Dios había hecho con ellos. Pero ellos llegaron a un lugar, al desierto de Sin, dice. Y en ese lugar murió una de las personas que era consideradas como líder del pueblo de Israel. Porque el pueblo llegó a considerar a Moisés, pues obviamente como el libertador, era la figura que Dios había utilizado, pero también estaba Aarón, su hermano, y María. Y María había sido la que había danzado delante del pueblo cuando estos pasaron el Mar Rojo o el Mar de las Cañas, como algunos ponen ahora en las Biblias, pero habían atravesado esa barrera del agua con la ayuda, con la bendición de Dios, y habían ya sido puestos en libertad. Había Dios confirmado la liberación, y obviamente también era un símbolo para decirles que no van a regresar, porque ese mar, al cerrarse, quiere decir que ya no había camino de regreso. Y de hecho esos son uno de los estatutos y los mandamientos que Dios dejó también como parte de sus leyes, que no regresaran a Egipto por ningún motivo. Entonces, amados hermanos, falleció María y resulta que en el lugar donde están no hay agua. Desde un punto de vista secular, amados hermanos, desde un punto de vista terrenal, dejando por un lado lo espiritual, usted sabe que el agua es necesaria para la vida del hombre, para la vida humana. Usted como ser humano necesita beber agua. Su cuerpo está compuesto en 2/3 partes de agua o en 70% de agua, y el mundo igual. Nuestro planeta Tierra tiene 2/3 partes de agua. El agua es un líquido abundante y vital para la vida en este planeta. El ser humano necesita el agua para beber, para hidratarse. Lo utiliza en muchas de sus actividades, en el hogar, en la industria. Se utiliza mucho el agua también. Se utiliza en los cultivos. Usted sabe que si nosotros no recibimos las lluvias, amados hermanos, en nuestro país, muchos cultivos no se dan. Necesitamos el agua. El agua se ha utilizado inclusive como un sistema, se han ideado, mejor dicho, sistemas de irrigación para poder lograr que muchos cultivos, que la producción de los cultivos para la alimentación de las personas se den. Entonces el agua es un líquido importante en la vida de todo ser humano. Sin agua, amados hermanos, nosotros estamos condenados a morir. El ser humano, el hombre, se puede deshidratar. El hombre puede incluso aguantar hambre, pero si está bebiendo agua, sobrevive, subsiste. Es posible tenerlo, recuperarlo y reanimarlo, hablando médicamente. Pero si usted no bebe agua,
es probable que en unos 2 o 3 días usted perezca. De hecho, el problema más serio cuando una persona tiene problemas estomacales es eso, la hidratación. Si una persona, ya sea adulta o niña, no se hidrata adecuadamente, puede morir por problemas estomacales. Por eso la importancia de que usted beba agua en un problema de su estómago, que usted esté bebiendo agua y que no permita en ningún momento que haya deshidratación. Entonces el agua juega un papel importante en la vida de los seres humanos, y viéndolo así, en este sentido que le estoy hablando yo, entonces el reclamo que tenían los hijos de Israel hasta cierto punto era justo, pero la forma en que lo hicieron no era la correcta. Ese es el punto primordial aquí, que el ser humano muchas veces tiende a olvidar las bendiciones que ha recibido. Cuando nosotros permitimos, amado hermano, que la ingratitud llene nuestro corazón y nos gobierne, nos va mal. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Por eso yo le ponía a manera de narrativa las muchas cosas que habían visto. El pueblo de Israel había sido testigo de los muchos milagros que Dios había hecho para liberarlos. Esas obras portentosas y maravillosas, y como le digo, todavía el Señor le pone un milagro número 11 de abrirles el mar, y un milagro número 12 de proveerles de alimento. Entonces yo creo que era más fácil razonar de la siguiente forma: decir, bueno, Dios nos ha hecho señales grandes para liberarnos, y yo creo que podemos pedirle agua para nuestra provisión, para nuestro sustento. Y de hecho, en el desierto, el estar en el desierto, amados hermanos, en la misma palabra se nos explica. Si no me falla la memoria, creo que en el capítulo número 8, iniciando el capítulo número 8 de Deuteronomio, se nos enseña, se nos dice que el propósito de Dios de llevar al pueblo por el desierto era precisamente mostrarles que había en su corazón, para que dependieran totalmente de Dios, ¿verdad? Y ese trayecto, como le digo, ese trayecto que Dios planificó, no de llevarlos en 11 jornadas, sino tomar otros caminos, era para mostrarles al pueblo de Israel que ellos no podían dejar de depender de Dios en ningún momento, que tenían que depender de Dios siempre. Entonces, lo mismo es hoy, amado hermano. Usted y yo dependemos de Dios constantemente. Y este pueblo, pues se olvidó de eso, y en lugar de pedir, de rogar, de implorar, porque Dios, amado hermano, Dios es Dios. O sea, como Dios, nosotros le tenemos que tener el respeto y la reverencia de vida. Si nosotros lo llamamos Señor, igual tenemos que tenerle el respeto debido, ¿verdad? Siempre tiene que haber ese respeto. Tiene que haber esa situación de que las cosas a Dios no se le exigen. Pero nosotros no podemos llegar a Dios y tronarle los dedos en ningún momento. Nosotros tenemos que llegar a Dios y pedirle, rogarle. Entonces, fíjese, amado hermano, que estas aguas que el pueblo necesitaba las tenía que haber pedido, pero pedido. Y fíjese que la presión fue tal que hasta Moisés y Aarón, cuando se vieron en esta situación, fueron delante de Dios. Ellos fueron y pidieron a Dios. Aquí dice claramente y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Ellos empezaron bien. Ellos se postraron. De esa actitud que tuvo Moisés y Aarón era la que tenía que haber tenido el pueblo, de postrarse y pedirle a Dios. Y entonces el Señor le da una instrucción clara a Moisés y Aarón. Yo por lo menos así la leo y se la comparto. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y darás sus aguas, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Y en la carta a los Corintios, amados hermanos, se nos explica que esa peña, esa roca que los seguía, era Cristo. Es decir, que la manifestación de Dios estuvo continuamente ahí con ellos.
La escritura nos deja ver que de día dice que había una nube que los guardaba, nos guiaba. Aparte estaba el arca del pacto que iba delante de ellos, que era la que les iba buscando lugar. Y en la noche tenían una columna de fuego que era la que les brindaba el calor para que el desierto, el frío del desierto, no los consumiera. Porque usted debe de saber, amado hermano, o seguramente solo para que reafirme lo que usted ya sabe, que las áreas desérticas son muy calurosas durante el día. Efectivamente, las temperaturas a veces exceden los 40 grados, pero en la noche son muy frías, demasiado frías, increíblemente. Son climas extremos los que se ven en las áreas desérticas. Y entonces el Señor los cuidaba de día con una nube para que el calor no los sofocara, y de noche y la columna de fuego los protegía para que no hubiera una situación ahí que les afectara su salud. Y encima de ello, o añadiendo ahí, estaba esa peña que los seguía. Esa peña era Cristo. Entonces también Cristo Jesús nuestro Salvador, el Mesías, el ungido, como ustedes le quieran llamar, estaba ahí con ellos. Y la instrucción fue: habla a la peña para que la peña les dé agua. Entonces a veces nosotros tenemos que hablar con Dios. Dios lo que espera es que nosotros hablemos con Él. No que le reclamemos, no que le protestemos, sino que hablemos con Él. Pero Moisés y Aarón, y sobre todo Moisés, estaba molesto con la situación que él estaba viviendo, amado hermano. Moisés también ya se había visto afectado en su carácter, y por eso yo quiero hacerle una de las invitaciones esta noche, es a que oremos por aquellos que el Señor ha designado como pastores de nuestra vida, como guías espirituales, como ministros primarios que están a cargo de una congregación, porque no dejan de ser seres humanos, amado hermano. El pastor que a usted lo nutre cada domingo con la palabra del Señor, o cada día de servicio, que está al frente de una congregación, en que usted muchas veces le cuenta sus problemas, sus dificultades, no deja de ser un ser humano, no deja de ser una persona con necesidad. Ese pastor, ese líder o esa pastora, en el caso de que sea una mujer la que está al frente de la congregación, también tiene problemas como usted, amado. También tiene hambre, también tiene sed, también tiene una familia que atender, también tiene situaciones de enfermedad que afrontar, situaciones económicas, también tiene sus compromisos que pagar. Entonces, amado hermano, también necesita que el pueblo, que sus hermanos, porque también la categoría de hermanos no se nos es quitada, Él ha sido comprado con la sangre de Cristo al igual que usted, necesita de apoyo, necesita de oración, necesita de intercesión, necesita que también el Señor tome control de su carácter, de sus emociones, porque Moisés recibió esa instrucción de Dios, pero cuando él fue ya ante el pueblo, dice que cuando lo reunió, empezó con estas palabras: oíd, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces ya habló con un ánimo colérico, estaba enojado, estaba molesto, ¿no? Se le olvidó que era Dios el que lo había mandado, se le olvidó que Dios le había dado una instrucción, y seguramente el pueblo, los reclamos del pueblo no habían sido tan amables, ¿verdad? Habían tal vez sido en un tono grosero, un tono insultante, en un tono golpeante, y Moisés no olvidó eso. Entonces viene Moisés y en lugar de hablarle a la roca, le gritó al pueblo como diciendo: miren, les voy a demostrar que a mí Dios sí me mandó, pero no siguió las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, amado hermano, otra de las exhortaciones que le quiero darle a ustedes:
recuerde qué instrucciones son las que Dios le ha dado y cómo se las ha dado. Usted no permita que sus emociones o que su carácter lo dominen, porque usted puede hacerse daño a usted mismo, como le ocurrió a Moisés. Moisés olvidó la instrucción de Dios. Él había visto la gloria de Dios unos versos atrás. Entonces, si lo vemos así, es simple, del verso 8 al verso 10, en un verso de por medio se le olvidó que Dios le había dicho: háblale a la peña. Y Moisés, enojado, dice que golpeó la peña 2 veces y salieron aguas. O sea, sí salieron esas aguas que el pueblo necesitaba, porque Dios honró su palabra, pero él con esa actitud, es decir, Moisés con la forma en que lo hizo, ofendió a Dios y Dios lo llamó. Dios lo llamó y le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Entonces se ganó una reprimenda de parte de Dios, y una reprimenda y una disciplina muy fuerte, porque la disciplina fue que no iban a entrar a la tierra prometida, hermano. Después de haber estado guiando al pueblo durante mucho tiempo, y todavía más aún, porque ya en esta etapa del libro de Números, el pueblo ya había sido condenado a que tenían que vagar por el desierto otros 40 años por causa de su incredulidad. Cuando ya habían llegado al destino, fallaron y fueron condenados a estar otros 40 años en el desierto, y Moisés iba a estar con ellos ese tiempo también. Entonces, amado hermano, necesitamos aguas. Hoy quizá usted necesita esas aguas de la peña, esas aguas de Cristo, porque usted está pasando una situación difícil. Tal vez usted está en un momento de desempleo, en un momento de escasez, en un momento de enfermedad, en un momento que se siente muy atribulado usted, como este pueblo. Por eso el Señor, cuando me da este tema, pues me había dado ciertas directrices, ¿verdad? Pero ya cuando lo estaba desarrollando, me llevó a que pusiera esto como la primera circunstancia, porque mucho pueblo está pasando por una situación problemática, está pasando por una situación de conflicto, está pasando por una situación donde se siente como un desierto, se siente como una angustia, donde piensan que ellos van a perecer. Y hemos estado ahí también, amados hermanos. Esta persona que hoy les habla no está exenta de ese tipo de problemas, que yo sé que es estar en una situación económica difícil, con deudas o en desempleo, con personas enfermas, con hijos que necesitan de su alimento, amado hermano, porque los niños, si usted tiene niños pequeños o de la edad que lo tengan, pues a ellos usted no les puede explicar: mira hijito, fíjate que lo que pasa es que no tengo trabajo y no tengo dinero y no te puedo comprar la leche, no te puedo comprar el cereal, no te puedo comprar las golosinas. Ellos necesitan. Ellos, los hijos, se acostumbran a que llegan y abren la refri o van a la cocina y hay algo de comer. ¿Qué hay detrás de todo eso para que ellos puedan tener su cereal, su leche? Pues son cosas que ellos a veces no están preguntando y no les interesa, porque su mentalidad en ese momento no está enfocada en saber si los problemas económicos del mundo le están afectando a usted. Ellos no le andan preguntando: papá, ¿cómo amaneció el tipo de cambio hoy? Mira, ¿cuál es el precio al que se cotiza el petróleo? No, él no le anda preguntando absolutamente nada de eso. La ilusión del niño muchas veces es solo
ver una caricatura o ver una serie o poder disfrutar cierto juego. Pero de ahí, una preocupación del niño no es la economía de su hogar. Y entonces hoy quizá usted necesita esas aguas de la peña. Entonces yo quisiera invitarle a que a pesar de que usted se sienta muy oprimido, amado hermano, que usted se sienta muy angustiado, que se sienta muy molesto, irritado tal vez porque ha salido a buscar el trabajo y no lo encuentra, ya lleva tiempo con esta situación, se le han acumulado los gastos, ha tenido algunos tipos de confrontación, con su cónyuge, porque a veces también estas situaciones afectan a los esposos, al cónyuge, ya sea hombre en el caso de la mujer o la mujer en el caso del hombre, que muchas veces recrimina que no se consigue el trabajo, tal vez por alguna situación ahí que no vamos a entrar en detalles, pero que usted sabe que está pasando por ese conflicto. Entonces, a pesar de que usted se siente irritado, a pesar de que se sienta cansado, a pesar de que usted a veces ya no sienta ánimo ni de querer regresar a su casa porque ya siente que le van a reclamar, porque la primera pregunta es: ¿conseguiste el trabajo? ¿Ya tenés trabajo? ¿Cuándo empezás? ¿Traes dinero? Y usted tal vez no lleva el dinero, lleva hambre, tiene sed, está cansado, pero en su mente, por encima de todas esas cosas, está que su hijo o su hija necesita comer. Sus hijos, su esposa necesita comer. Y a pesar de todo ello, hermano, yo quisiera pedirle que hoy seamos como Moisés y Aarón en la primera parte, en la que sí hicieron bien las cosas, que mejor usted se postre delante del Señor, que usted se humille delante de Él y que le pidan, no que le grite, no que le exija. Que no olvidemos que nuestro Dios es nuestro Señor, y que también es nuestro Padre, pero el hecho de que sea Dios, Señor, Padre nuestro, no le quita el que nosotros le tengamos el respeto debido, y que cuando digamos sus instrucciones las llevemos al pie de la letra, que no nos dejemos llevar por nuestro enojo, por nuestra cólera, y en lugar de hablarle a la roca, de hablarle a la peña, de hablarle a Jesús, nosotros la golpeemos con una actitud orgullosa, con una actitud altanera, con una actitud abusiva, que lo único que va a traer es vergüenza. Porque si bien es cierto, recibieron el beneficio, amado hermano, de las aguas porque las necesitaban, como le digo, si eran necesarias, la repercusión fue más grande todavía, porque Moisés y Aarón ya no entraron a la tierra prometida. De hecho, unos capítulos después, unos versos después, más o menos como ya en el verso número 23 de ese mismo capítulo, murió Aarón. O sea, Aarón fue el primero, porque era el sacerdote al que Dios le quitó la vida, en el que Dios manifestó su gloria y le dijo: bueno, ya te dije que no vas a entrar a la tierra prometida, así que te quito el sacerdocio. Y lo quitó. Entonces, amado hermano, las repercusiones de nuestro enojo pueden ser muy fuertes en nuestra vida espiritual, y podemos estar en un meribá, en un lugar de rencilla. Yo creo que una de las locuras más grandes del hombre, amado hermano, es pretender luchar contra Dios. Yo creo que ahí estamos más que perdidos, porque no podemos nosotros pretender, nosotros seres humanos mortales, que, como dice un hermano predicador, que una gotita de moco ahora nos ha encerrado el mundo, y que hasta está cobrando la vida de muchos, pretendamos
pelear y quererle ganar a un Dios que es todopoderoso. Entonces, amado hermano, yo en unos minutos me voy a humillar junto con usted para pedir esas aguas de la peña, esas aguas que usted necesita. En el mismo libro de Números, solo que en el capítulo 31, voy a tratar de abarcar otras un poco más rápido para que usted solo las anote y las estudie. En Números capítulo 31, verso 23, vemos que hay otro tipo de aguas. Entonces hoy tal vez usted necesita el agua de la peña, el agua de la provisión. Vamos a llamarle el agua de la peña, el agua de la provisión, el agua del que usted sea suplido. Y dice todavía vamos a leer un poquito en el contexto desde el verso 21, dice en el capítulo 31 de Números, que el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo y todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Entonces, amado hermano, hay aguas de purificación. También nosotros necesitamos aguas de purificación. Y otro ejemplo claro del agua de purificación es el bautismo. Porque la palabra, amados hermanos, la palabra de Dios tiene varias figuras. Una de las figuras del agua en la Biblia es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la bendición, es el morir a la vieja vida y nacer a una vida nueva. El bautismo es un agua de purificación para nuestra vida. Y la Biblia también, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos esforzamos en leerla para nosotros mismos, hermano, fuera de una impartición de la palabra como estamos haciendo hoy, sino cuando usted ya se sienta y empieza a estudiar la Biblia, a leerla, y Dios le habla, Dios le empieza a purificar, porque Dios le empieza a mostrar a usted actitudes que tiene y que necesita cambiar. Entonces tal vez también esta noche necesitamos aguas de la purificación. También necesitamos aguas de la transformación, le llamo yo, las aguas del cambio, las aguas que nos llevan a un nuevo nivel. Por ejemplo, en el capítulo número 3 del libro de Josué, verso 13, dice que ellos cruzaron el Jordán. Y el Señor le dio una instrucción a Josué. Fue primero que se purificaran, por eso le mencioné las aguas de la purificación. Y que a los siguientes 3 días, los sacerdotes iban a pasar primero y se iban a plantar. Cuando ellos pusieran su pie en el Jordán y se estacionaron más o menos a la mitad del cauce del río. Y que se estuvieran ahí estacionados a esa mitad del cauce. Cuando ellos pusieron su pie en el Jordán, dice que el Jordán se detuvo. Las aguas del Jordán dejaron de correr, se detuvieron como un muro a cierta distancia, y las otras siguieron corriendo, y hubo un espacio de sequía, un terreno seco, como que Dios recordándoles, así como les abría el mar rojo o el mar de las cañas, para que ustedes fueran libres del Egipto. Hoy los liberto ya del castigo, de la disciplina del desierto, y los introduzco en la tierra prometida. Esas aguas del Jordán, amados hermanos, esas aguas marcan la diferencia entre ya la estadía de una época desértica a una época de abundancia, porque el Señor les habló muchas veces, y el libro de Deuteronomio de eso se caracteriza, de las bendiciones de la tierra que van a recibir. Y tal vez hoy usted necesita también cruzar esas aguas, cruzar sus aguas del Jordán. Jordán es un lugar bajo, también es un lugar que se refiere a la humillación, que se refiere precisamente a recordarnos que nosotros somos polvo y que Él es Dios, que Él ha puesto su mano sobre nosotros y que Él es el que nos ayuda a salir. Entonces, tal vez necesitamos también de esas aguas hoy.
cruzar ya esa época de desierto, esa época de estar dando vueltas, de estar en lo mismo, y que veamos esa tierra de abundancia que Dios nos ha preparado, pero siempre recordando que Él es Dios y que Él es Señor. Y dice que todo el pueblo cruzó. Y cuando el pueblo cruzó y ya estuvo en la tierra prometida, dejó de recibir maná porque ya Dios les había dado esa tierra, y entonces empezaron a comer de los frutos de esa tierra. Cambió el sistema, cambió la economía, cambió el paraje, cambió muchas cosas. Y tal vez nosotros hoy necesitamos esas aguas. Las aguas del Jordán, las aguas de la transformación, las aguas del cambio, las aguas del otro nivel. El primer libro de Crónicas, amado hermano, usted me acompaña en el capítulo número 11. En el capítulo número 11 del libro de Crónicas hay un pasaje. Tal vez usted se lo sabe de memoria, pero yo pues se lo quiero leer, y si no tiene usted oportunidad de leerlo hoy, anote la cita y lo busca en el primer libro de las Crónicas, capítulo 11, verso 16 y 17 dice, y 18. Bueno, vamos a leer una porción de este capítulo. Vamos a leer unos 4 versos desde el verso 16 del capítulo 11 de Crónicas. Dice: y David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Detenémonos ahí un momento. Belén, amado hermano, es la ciudad nativa de David. David había nacido en Belén, David se había criado en Belén. Por lo tanto, en la guarnición de los filisteos, de los enemigos, estaba en la ciudad donde él había nacido. Continuemos con la lectura. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Entonces, amado hermano, este capítulo y esta porción bíblica que hemos leído en el capítulo 11, versos 16 al 19 del primer libro de Crónicas, nos hablan de esas aguas, de unas aguas especiales. Yo le llamo las aguas de la ofrenda, y le voy a decir por qué. Porque David, amado hermano, como le comento, había nacido en Belén, se había criado en Belén, y seguramente las aguas que a él le gustaban eran las aguas de ese pozo. Así como usted tal vez, ahorita que hace memoria, tal vez su mamá o su papá tenía algo que a usted le llegó a gustar. La limonada como la hace su mamá, el café como la hace su mamá, alguna comida que tal vez preparaba su papá. Y en este momento usted le da ese antojo. Pues a David le dio ese antojo. Yo como quisiera las aguas del pozo de Belén. Es que son tan deliciosas esas aguas, tan frías, tan frescas esa agua. Pero él, pues no sé, yo no sé si tal vez no se había enterado, o tal vez se le había olvidado momentáneamente que el Belén estaba tomada, pues estaba sitiada por enemigos. Y vinieron 3 hombres valientes y dijeron: mi señor quiere agua de Belén, pues vamos a traerle agua de Belén. Y se fueron, dice que rompieron el campamento. Seguramente hubo una batalla ahí, no sé qué tanto se esforzaron los muchachos, pero seguramente hasta llegaron con heridas, lastimados, pero le llevaron el agua a David, le llevaron aquella tinajona, digamos, para ponerlo en contexto guatemalteco, le llevaron una su tinaja, ¿verdad? Aquí está, agua del pozo de Belén. Y David les ha dicho: pero hermanos, ¿qué hicieron? Y cuando él la vio, y seguramente él conocía seguramente el agua de Belén, del pozo de Belén, no le llevaron cualquier agua, él no pudo haber distinguido, dijo: esta sí es agua del pozo de Belén.
Y cuando ya la tuvo enfrente, amado hermano, y aunque tenía muchas ganas de beberla, él mejor la derramó como una ofrenda a Dios. Le dijo: Señor, yo esto que tanto deseo, mejor te lo entrego a ti. Por eso dice aquí: guárdeme Dios de hacer esto. La ofrenda es muy valiosa. Esta agua que han traído es muy valiosa y yo no me la voy a beber. Tengo ganas, pero no me la voy a beber, sino que se la voy a derramar a Dios, porque Dios es digno. Y entonces fue como decirle a estos sus hombres que habían sacrificado su vida, que se habían arriesgado, hermano: miren, lo que ustedes han hecho es tan valioso que yo lo pongo a los pies de Dios y se lo entrego a Dios, me lo ofrendo a Dios. Tal vez hoy usted necesita ofrendar a Dios. Yo no le estoy pidiendo una ofrenda monetaria, mamá. Quiero aclararle eso. Yo no le voy a pedir una ofrenda, sino que yo estoy tratando de sembrar en su corazón es que usted vea que David, en ese momento mejor ofrendó la vida de él, tu deseo y el esfuerzo de aquellos hombres se lo ofrendó a Dios, se lo puso delante de Dios, porque para Dios no hay ofrenda más valiosa que la vida suya, porque usted como ser humano, como persona, no se va a equiparar a cualquier cantidad de dinero, porque la Escritura nos deja ver que nosotros no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Es decir, que el valor que nosotros tenemos supera por mucho el monetario, porque ni el oro ni la plata, que son los más codiciables ahora, hermano, escasos, invaluables, porque el oro y la plata están escaseando y su valor es muy caro. Por encima del oro y de la plata, que los seres humanos consideramos como lo más valioso, está la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Y esas aguas nos hablan de esa ofrenda, mamá, de esa ofrenda invaluable que el Señor compró, que el Señor dio para salvarnos a nosotros. Y este tema, amados hermanos, que yo le estoy compartiendo hoy, pues el Señor me lo puso en mi corazón, porque me recordaba de lo que dice en el Salmo 23, verso 2, que dice: en lugares de delicados pastos me haré descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, amado hermano, hoy también necesitamos esas aguas de reposo. El reposo en hebreo es menuja, perdón si no lo pronuncio bien, no hablo hebreo, pero más o menos así se translitera, menuja, y quiere decir pacífica. También habla de consolación, habla de consuelo, habla de descanso, habla de paz. Entonces el verso se podría traducir: junto a lugares de consolación, junto a aguas de paz, junto a aguas de consuelo, junto a aguas de reposo, me hará descansar. Me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En el reposo que pueda tener nuestra alma, en la paz, en el consuelo, ahí es donde Dios se va a manifestar. Y bueno, amado hermano, finalmente también necesitamos aguas de vida. Y ya no se la voy a leer, pero se la dejo para que se la estudie en Apocalipsis 7:17. Y bien, espero que este tema sea de edificación para su vida, hermano. Que usted sea fortalecido, que usted sea animado, que usted sea consolado. Quiero invitarle a que oremos, porque el tiempo se nos ha ido.
Pero le agradezco el que usted esté a esta hora de la noche acompañándolos, que el Señor le bendiga, le fortalezca, que esta palabra lo edifique, lo bendiga, que la pueda compartir. Por favor, le invitamos a que la comparta, para que la vida de las demás personas sea edificada y que todos nos volvamos a Dios, porque eso es el propósito de la predicación, amado hermano. El propósito de la predicación no es exaltar a ningún hombre ni a ningún ministerio, sino exaltar al Señor, porque solo Él es digno de gloria y de honra, de alabanza. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, en esta noche por la bendición y la oportunidad que nos das de estar con vida, de estar con bien, de habernos salvado. Señor, te agradecemos infinitamente el que tú, Señor, hayas puesto tu vida por nosotros y nos hayas manifestado tu amor, y que hayas derramado en la cruz del Calvario tu sangre preciosa para darnos el perdón de pecados, para darnos una novedad de vida y para darnos, Señor, de tu bendición, de tu gracia y de tu favor. Señor, en esta noche, Señor, ponemos delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Con gratitud en nuestro corazón te agradecemos el que nos hayas amado, salvado, perdonado, transformado, cambiado, que nos hayas dado la dignidad de ser llamados hoy tus hijos. Señor, nos humillamos hoy delante de ti y te suplicamos, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Traemos nuestro país delante de ti y te pedimos perdón. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras maldades, que perdones, Señor, todos aquellos actos que no te son gratos. Perdónanos. Y te suplicamos hoy también, Señor, que perdones nuestro país, que perdones a nuestros gobernantes, que perdones a nuestras autoridades eclesiásticas, Señor, que perdones también a todos y cada uno de nosotros, Señor, que a veces nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones nos apartan de ti, Señor. Hoy te suplicamos que nos perdones, Señor. Por favor, Padre bendito, perdona. Esta noche, Señor, en base a lo que tu palabra nos ha enseñado, Señor, queremos poner delante de ti nuestras necesidades, Señor. Tal vez hoy nosotros estamos en ese desierto de Sinaí, donde hay opresión en nuestra vida, Señor. Donde sentimos que la circunstancia, Señor, está afectando a nuestra vida, a la vida de nuestro cónyuge, a la vida de nuestra familia, a la vida de aquellos que nos rodean, Señor, y sentimos que vamos a perecer. Que quizás, Señor, nuestro carácter y nuestras expresiones no te son agradables, Señor, porque estamos reclamando y hablando cosas que son ofensivas, Señor. Pero hoy te queremos pedir, Señor, hoy dejando todo eso por un lado, Señor, venimos a doblegarnos delante de ti, a humillarnos y a suplicarte, Señor, que nos concedas esas aguas de la peña, esas aguas de la prosperidad, esas aguas de la provisión, esas aguas de la abundancia, esas aguas de la provisión, porque la necesitamos, Señor. Esa provisión llamada empleo, esa provisión llamada recursos para pagar las deudas que tenemos, esas aguas llamadas de salud y de sanidad, Señor, porque la enfermedad está afectando a nuestro hogar, está afectando a nuestra familia, Señor, está causando que hayan rivalidades y contiendas, inclusive entre nosotros, porque estamos acusándonos que la enfermedad ha llegado por causa de nuestros descuidos, por causa de nuestra negligencia. No sé cuál sea la situación, Señor, pero hoy te queremos pedir, Padre, que esas aguas de la peña, esas aguas de Cristo vengan y traigan salud y sanidad, Señor. Sanidad sobre el que tiene cáncer, sobre el que tiene diabetes, sobre el que tiene problemas cardíacos, problemas musculares, problemas en sus huesos, problemas en sus pulmones, en sus riñones, problemas gastrointestinales, Señor, problemas de hígado graso, problemas de alguna bacteria que está en el intestino grueso, en el intestino delgado, Señor, para que sea desalojado. Problemas, Señor, de las rodillas, problemas que están causando lesiones, inclusive en las costillas. Te pido hoy, Señor, que haya sanidad. Te pido, Señor, que haya sanidad para el COVID, que haya sanidad, Señor, para enfermedades donde ya se ha diagnosticado muerte, Señor, donde posiblemente hay personas que ya solo están esperando. Trae sanidad sobre el cáncer, Señor. En cualquiera de sus manifestaciones y en cualquiera de sus etapas, trae sanidad sobre el cáncer, Señor. Que esas aguas de la peña
sean tan abundantes, Señor, que se lleven y borren para siempre la memoria de esas enfermedades mortales, de esas enfermedades degenerativas como la diabetes, Señor, que no solo causa problemas físicos, sino que también causa problemas emocionales, Señor. Trae sanidad, te lo pido. Trae sanidad sobre aquel que está muriendo, Señor, sobre el que tiene problemas en la tiroides, el que tiene problemas en sus ojos, glaucomas, ceguera, nublación de su vista. Te pido que traiga sanidad sobre el sordo, sobre el cojo, sobre el manco. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad también en el alma, de aquel que está deprimido, del que está angustiado, del que está amargado, del que está desesperado. Por favor, Señor, trae sanidad. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Por favor, papito lindo, manifiéstate hoy en la vida de las personas. Solo tú conoces, Señor, cuál es la petición que hay de aquellos que tal vez estaban a par de una cama cuidando a un niño, Señor, a un recién nacido, a un niño que tal vez tiene alguna deficiencia congénita, Señor, que necesita medicamentos, que necesita atención especializada, Señor. Solo tú sabes cuál es esa necesidad. Solo tú sabes, Señor, cuál es aquel niño que ha nacido quizá y que tiene muchos problemas y que solo tú puedes sanarlo, Señor. Hoy te pido por la salud y la sanidad de esos niños, de esas personas, Señor. Hay cuánta enfermedad hay en tu pueblo, Señor, entre los servidores, entre los pastores, entre los que tú has delegado como ministro, Señor, entre nuestra familia, también cuánta enfermedad hay. Por favor, Señor, trae salud, trae sanidad, trae esas aguas de purificación, esas aguas del nuevo nivel, del cambio, esas aguas de reposo, esas aguas de la ofrenda, Señor, para que sean cambiados, sean transformados. Hoy te pedimos por todos los que no tienen trabajo, Señor. Te suplico, por favor, para que puedan encontrar esa oportunidad laboral, ya sea de manera dependiente o independiente, porque tú, mi Dios, seas el que les provee y les supla el trabajo que necesitan. Señor, tú conoces cuál es la necesidad que tienen para poder mantener a sus hijos, para poder mantener a su esposa, para que ese matrimonio, Señor, resista esa prueba que están pasando, Señor, porque las pruebas económicas afectan no solo a la persona en lo individual, sino que afectan el matrimonio, afectan la salud, afectan la vida de los hijos, afectan a la sociedad, Señor, afectan el carácter de las personas. Y solo tú, Señor, eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Y hoy te rogamos, te pedimos, te imploramos, Señor, por todos los que no tienen trabajo, Señor. Llena de gracia y de favor a nuestro país, aún en medio de esta pandemia, Señor, para que las empresas vengan a instalarse, para que nuevos empleos sean creados, para que nuevos recursos sean puestos a disposición de las personas, Señor, que puedan aplicar tanto en nuestra ciudad capital como en el interior de la República, que todos puedan tener un trabajo, Señor, que todos puedan tener un ingreso que les permita salir adelante. Te pido por nuestra niñez, por nuestra juventud, Señor, para que sean guardados, para que sean librados, Señor, de toda situación difícil. También te pido, Padre bendito, por todos aquellos que están siendo amenazados, extorsionados por la violencia que impera en nuestro país. Erradica la violencia en nuestro país. Levántate hoy, Señor, y erradica todas las manifestaciones de la violencia. Quita el alcoholismo, quita la drogadicción, quita, Señor, el abuso que hay. Hoy te pido, Señor, que erradiques el abuso que hay en nuestro país, el abuso psicológico, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso, Padre, que está viniendo a transformarse en violencia intrafamiliar, ¿sí? Donde hay abusos, los niños que están siendo maltratados, niños que están siendo violentados, ¿sí? Que ya no tienen paz en su corazón porque sus padres se han vuelto en sus enemigos. ¿Sí? Desconocemos cuál es el origen de esos niños, Señor, ¿sí? Pero sabemos que los niños son una bendición de parte tuya. Yo no sé, Señor, si esos niños nacieron porque lamentablemente un hombre engañó a una mujer o hubo una situación ahí donde tal vez el papá murió y esos niños se han quedado ahí, Señor, sin padres.
pero ellos no tienen la culpa, Señor. Ellos necesitan ser edificados y ser bendecidos, así que te pido, Señor, que toda esa violencia intrafamiliar que se ha manifestado y que ha crecido mucho en este tiempo sea erradicada, Señor. Te pido por cualquier otra necesidad que mis hermanos tengan, que en esta hora te están poniendo delante de ti, Señor. Por favor, quita, Padre. Quita, Señor, toda obstrucción, toda pesadez, todo desánimo, toda tristeza. Provee y suple cada necesidad que puedan tener, Señor. Concédela conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Manifiéstate con poder y con gloria en esa petición que mis hermanos ponen delante de ti en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les continúe prosperando y bendiciendo abundantemente. Y si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad les acompañaremos en este su programa de Mi Alma Tiene Sed. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma